aterrizando en Pachacamac otra vez. Mi misión hoy día es tomar altura, utilizar el viento. No hay mucha térmica a esta hora. Quiero utilizar el viento para subir e intentar hacer una aproximación en U. Usualmente acá en Pachacamac hacemos aproximación en S o en 8, pero esta vez quiero tomar altura para poder enseñarles cómo se hace una aproximación en U. Esta aproximación en U es un poco más técnica, pero es muy útil, sobre todo en zonas donde hay mucho tráfico en el aterrizaje. Porque si hacemos S y tenemos 3, 4 parapentistas al mismo tiempo haciendo esa maniobra, probablemente haya posibilidades de colisión, que se entorpezcan o inclusive se choquen entre ellos. En cambio, un aterrizaje en U es mucho más ordenado porque da más espacio entre los parapentes. Es muy sencillo, se trata de localizarnos en el inicio de la pista de aterrizaje, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo, y luego, si tenemos mucha altura, perderla haciendo giros de 360 grados. Si estamos al lado derecho del campo, vamos a girar hacia la derecha. Y si estamos al lado izquierdo del campo, vamos a hacer giros hacia la izquierda. Una vez que ya tengamos la altura suficiente para hacer la aproximación en sí, vamos a ir con el trayecto en viento de cola, luego hacemos la base y luego hacemos el trayecto final, que es enfrentado al viento. Ahora, ¿podemos ir ajustando la altura si no lo calculamos bien? Sí, en cualquier parte de este recorrido, ya sea con viento de cola en la base o en la aproximación final, podemos ir ajustándolo. Por ejemplo, en el trayecto con viento de cola, si tenemos mucha altura, entonces vamos a avanzar un poco más. Y si tenemos poca altura, vamos a cortar este trayecto. Lo vamos a hacer más cortito y vamos a girar antes de tiempo. Lo mismo con la base. Si estamos en la base y tenemos mucha altura, podemos hacer una base más larga. Y si tenemos poca altura, una base más cortita. Y en la aproximación final, podemos hacer pequeñas heces, pequeños giros de 90 grados para ir regulando nuestra altura. Así que esta aproximación nos permite en todo momento ir ajustándonos. Y en todo momento le damos chance a los demás parapentistas a que también hagan una aproximación segura y libre de tráfico intenso. Ya he tomado más o menos unos 100 metros. Yo creo que ya con esto me va a dar la altura suficiente para poder empezar la aproximación en U, para poder llegar al inicio del campo de aterrizaje con suficiente altura, creo que por lo menos para hacer un giro de 360 grados. Voy a aprovechar también para usar el acelerador. Como el viento viene en contra de mí, estoy yendo en contra del viento, lo más eficiente es utilizar el acelerador, no un 100%, tal vez un 30%, como para darle un poquito más de performance al parapente. Ahí estoy acelerando un 30% y lo que hago es, voy a avanzar más rápido, también voy a caer más rápido, pero a la larga el resultado es que voy a llegar más lejos. Si siento que el viento incrementa, puedo ir a acelerar un poquito más inclusive y hacerlo un poquito más eficiente. El acelerador dependerá de cuánto viento en contra yo tengo. Ahí voy a dejar de acelerar porque siento que ya el viento no está tan fuerte. Acá tengo el campo de aterrizaje. Así que yo en este caso me voy a situar al lado izquierdo del aterrizaje. Al lado más lejano en este caso porque tengo buena altura. Una vez que llegue a la última esquina, voy a hacer un giro de 360 grados a la izquierda, porque estoy al lado izquierdo, para perder más altura. Y luego voy a hacer mi aproximación con viento de cola, la base, y voy a enfrentar al viento. Voy a acelerar un tantito más. Ahora debo tener aproximadamente unos 100 metros sobre el aterrizaje, que me va a dar suficiente para hacer un girito de 360 grados, como modo explicativo, porque en verdad ni siquiera sería necesario. Recuerden también que en cualquier parte de esta trayectoria en U
también puedo hacer orejas, es completamente válido. Podría evitar el 360 y hacer solamente el recorrido con orejas, pero lo voy a hacer para demostración. Ya llegué a la esquina y en esta esquina, del lado izquierdo, voy a hacer un giro de 360 grados al lado izquierdo. Como perdiendo altura. Si siento que aún tengo mucha altura, podría hacer 1 o 2 giros más, pero ahorita ya estoy lo suficientemente bajo. Entonces ahora lo que hago es giro y me aproximo a mi trayectoria con viento de cola. Como tengo poca altura, lo que voy a hacer es acortar el tramo con viento de cola y voy a hacer la base. No voy a irme hasta el inicio del campo, acá hago mi base. Estoy con viento de costado. Y como ya estoy cerca al piso, hago mi trayectoria enfrentado al viento. Ya cerca al piso me paro y hago mi flare. Y esa fue una aproximación en U. Tengo que aclarar que esta aproximación, el aterrizaje en U, la aproximación en U, no es una técnica habitual que los pilotos de Lima e inclusive del Perú hagamos en nuestras zonas de vuelo, en nuestros aterrizajes. Usualmente acá, como somos tan pocos pilotos, el aterrizaje en S o en 8 se presta bastante bien. No tenemos que hacer mucho tráfico al momento de aterrizar y es un aterrizaje más sencillo de enseñar y más sencillo de ejecutar. La aproximación en U es muy importante en zonas, especialmente donde haya mucho tráfico aterrizando, donde hayan más de 2 o 3 parapentistas aterrizando al mismo tiempo, para que este sea más ordenado. Pero acá rara vez sucede. Inclusive, la zona de Perú que tiene más tráfico, más pilotos, es la de Miraflores, en costa. Y es un top landing en el que el procedimiento de aterrizaje ya está predefinido, en el que el piloto sencillamente se abre al mar, hace orejas y entra a la zona de aterrizaje siempre en una misma dirección. Así que tengo que aclarar que este procedimiento, esta técnica, yo no la practico habitualmente. He hecho este video en base a la teoría, pero no tanto en base a mi experiencia, así que puede haber algunos errores. Si tú eres un piloto que ejecuta esta técnica habitualmente, ponme en los comentarios qué errores pudiste detectar en el video y qué otras cosas puedes recomendar a las personas que quieren aprender esta aproximación. Muchas gracias por ver hasta acá. No olvides suscribirte a mi canal y darle like si te gustó el video. Nos vemos en la siguiente.